¿Tú te acuerdas cuando el día que salen las noticias que Lehman Brothers cae, la gente yéndose con las cajas? Con las cajas. ¿Tú eso sí. ¿Cómo lo viviste? Porque eso es como si con incredulidad, en el mundo económico se acaba el mundo, ¿no? Sí, lo vives un poco con incredulidad, pero en aquel momento tú, como estás gestionando el fondo, no estás pensando en el de la caja, sino quién va a ser el siguiente de la caja. O sea, tu preocupación... Claro, tú tienes comprados bancos, porque nosotros teníamos un fondo financiero, con lo cual estabas comprado de uno y vendido de otros. Entonces la pregunta es, si estás vendido del que quiebra, genial. Pero si el que quiebra lo tienes comprado, va a valer cero. Claro, Entonces, te arrastra a ti también. Y el cliente lo que está es, oye, ¿qué tenéis? ¿Qué vais a hacer? ¿Cómo lo vais a gestionar? Y entonces esto se van acumulando las semanas, duermes mal, yo me acuerdo me levantaba a mitad de la noche y al final te acababas yendo a la oficina porque... Dices, tú dormiste fatal, fatal. Esa época. Eso fue un año durísimo y bueno, salimos muy bien parados, pero con un coste personal enorme de tensión, y yo creo que ahí descubrí un poco mi límite. Siempre digo que hay momentos en la vida donde tu profesión te pone delante de una prueba muy exigente y ves dónde te rompes. ¿Te llegaste a romper? Sí, yo ahí creo que hubo un momento en que descubrí que no disfrutaba nada. Me sentía, no sé cómo explicarlo, era como ir a sufrir, ¿no? Era la sensación de decir, me levanto de madrugada y sé que tengo por delante 14 horas de mierda, durísimas. Y eso te deja una cicatriz interna muy grande, ¿no? Porque yo había vivido previamente la de 2001-2002, los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, que se paralizó el mercado y durante una semana no hubo mercado americano y no sabíamos cuándo iba a abrir. Y yo ya venía de una sensación y había vivido eso y decía, estas son cicatrices que te van definiendo cómo eres, ¿no? Incluso ese perfil de riesgo que te decía te va definiendo el perfil de riesgo. Entonces, de joven tienes como más capacidad de verlo como una aventura, ¿no? Claro. Cuando te pilla ya con todo tu patrimonio dentro del fondo. Tu propio patrimonio. Claro. Nosotros teníamos el 99% de patrimonio dentro del fondo, tu trabajo, la responsabilidad, tu socio era BBVA, los clientes eran otras tesorerías o bancos grandes, fondos de pensiones. Y entonces es un poco como decir, aquí no hay margen de error. O sea, aquí si la cago, pero la cago en todos los planos. Se nos va la vida a la mierda. Y luego te llevas la tensión a casa. No es fácil irte con eso y ver a los críos y tu mujer y ves, te hablan de unas cosas que la lavadora y es como decir, digo, ¿qué me estás contando? Y tú estás moviendo 2.000 millones de dólares. ¿Qué me estás contando en la lavadora? O que el niño tal, que la profesora ha dicho que es importante, pero en aquel momento el bajar a la tierra, ¿no? Y decir, ¿cómo desconecto? Incluso con los amigos, ¿no? Hablabas y yo veía pues, la problemática de lo que ellos me hablan, ¿no? Y tú estás mirándoles a los ojos y dices, tú no eres consciente de que el mundo está a esto de acabarse como lo conoces y me estás contando unas estupideces, pero tampoco les puedes decir eso porque su problemática es su problemática. Claro. Entonces, bueno, fue todo un aprendizaje. ¿Cuál fue el momento de ruptura para ti? El que dijiste ahora, incluso viéndolo ahora con perspectiva, que dijiste, aquí me rompí y si esto llega a durar más, no salgo. Bueno, yo me metí en un despacho uno de los días y me di cuenta que no era consciente de si tenía que comprar o vender. O sea, cuando pierdes completamente el criterio, dices, vas sin brújula. O sea, es como decir, sé que me tengo que mover, no sé si hay que pedalear hacia arriba o hacia abajo. Como pollo sin cabeza. Vamos. Y dices, pues si tienes que pedalear sí o sí y no sabes en qué dirección, tienes un problema de narices. Luego con los años me di cuenta que todos estábamos igual. Con la bici teníamos que pedalear y nadie sabía hacia dónde, ¿no? Pero tú en ese momento no tienes la sensación de que todo el mundo esté igual de perdido que tú. Porque es una situación que no se da. O sea, el colapso de un sistema financiero no es algo que se viva. A lo mejor una vez en la vida lo vas a vivir, ¿no? Y entonces, en ese momento, si te fustigas, si eres muy perfeccionista, es como que no entiendes que estés tan bloqueado, ¿no? Es como, ¿cómo cojones no? Si llevo en esto 30 años o 20 y tantos años, ¿cómo no tengo los recursos para salir adelante, ¿no? Y te tienes que reencontrar. Pero no lo haces en el momento, no lo haces ese año. Yo me he perdonado. A lo largo del tiempo he pensado, tío, no lo hiciste tan mal. O sea, para la poca información, para el riesgo que había, acabas, de hecho el resultado lo demuestra, ¿no? Pero dices, joder, qué poco friendly fui conmigo mismo, ¿no? O sea, te fustigas una barbaridad. O sea, tú cada decisión que tomabas te ibas pensando que la podrías haber tomado mejor.
Sí, la tenía que haber tomado antes, tenía que haberla hecho más grande, la apuesta. Muy duro. Aquí no tenía que haber hecho esto. ¿Cómo no me di cuenta de que esta era la opción mejor? Yeah. Ese continuo Machaque, ¿no? Sí. Al final, yo siempre he dicho que no hay mayor castigador que uno mismo, ¿no? Sin duda. Tú te puedes hundir hasta la Sin mierda duda. si no eres consciente de que lo estás haciendo. Uh-huh. Y en aquel momento, pues bueno, nos sirvió para sobrevivir, pero sí nos dejó... A mí me dejó, yo creo, una herida profunda, ¿no? De decir... Por eso muchas veces ahora cuando veo el mercado, cuando vienes de eso, ¿no? A mí me hace gracia porque le digo a la gente, es como los que vienen de Vietnam, ¿no? Sí, los que vienen de la guerra. Que luego ven una pelea en un bar y se asustan cero, porque dicen, sí, lo que he vivido yo, ¿no? Y luego se sienten incomprendidos, ¿no? Porque ves un poco cómo piensan los demás y dices, tío, no sabes dónde está este individuo. O sea, no te haces ni nada más pajolera idea. ¿Te ha mejorado económicamente haber vivido esto? ¿O te ha empeorado? ¿O te ha causado tanto estrés? Ha reforzado yo soy conservador, ¿vale? Tú eres del tipo más conservador. No del más, pero digamos estoy si 50 es el eje medio, yo estoy entre 40 y 50. Vale. Y hay gente que se mueve en 80s y 90s. A tope. Pero llevo 40 años y he hecho crecer mi patrimonio de forma muy razonable y sin excesivos riesgos. Entonces, a mí me ayudó a entender que en el mar hay tiburones, ¿no? Es como decir... tú puedes ir por ahí y decir, esto es maravilloso, y digo, hasta que un día te muerde un tiburón y dices, oye, hay tiburones, sí. ¿Vale? Y digo, pues yo a mí me han mordido varias veces, con lo cual cuando la gente me dice, no, tal, agorero o pesimista, cuando ves el entorno en el que estamos ahora, te digo, sabes, es que yo estuve allí, yo lo vi, o sea, yo lo tuve que gestionar, no es que no lo he leído en un libro, estuve allí, y no en una, estuve en varias. No te recomiendo que estés, porque cuando estés te va a cambiar tu forma de ver el mercado. Pero llevamos 15 años donde eso no se produce y eso ha creado un perfil de inversor que piensa que esto es para siempre, ¿no? No hay riesgo, que cada vez que cae tú compras rápido y recibes la rentabilidad de vuelta. Y te hasta digo que eso. hay otro susto. Sí, un susto o un reequilibrio, ¿no? Porque al final te das cuenta que todas estas cosas, esto fue un reequilibrio de lo que habíamos vivido de la burbuja inmobiliaria, del exceso. Claro. Y el anterior de la burbuja.com fue el reequilibrio de la revolución tecnológica que supuso Internet. Ahora la gran pregunta es, ¿cuál es ¿va a haber un reequilibrio con la IA, las nuevas normas geopolíticas y las autocracias y un nivel de inflación y de deuda más alto? ¿Es ese? Yo no hago más que preguntármelo. ¿Es la nueva combinación que funciona de catalizador para un nuevo reequilibrio? Y si es así, ¿estoy preparado o no? Claro. Esa es la pregunta que me hago a diario. ¿Tengo mi cartera bien? ¿Tengo mi posición bien para aprovechar este nuevo ajuste? ¿O me va a pegar un revolcón? Y creo que lo tengo bien. ¿Cuánto suele tardar desde que hay una burbuja o hay una situación muy nueva y hay un reequilibrio? Históricamente, ¿cuántos años ha tardado? Es muy difícil. Greenspan era el presidente de la Reserva Federal en el año los años 90 con Internet e no hizo un pronóstico como tal, pero llegó a decir, me preocupa la bolsa y demasiado Frost, ¿no? Y lo dijo en el año 96 y la bolsa subió un 100% más, luego bajó un 82%, ¿no? Pero un tío con semejante capacidad de predictiva se equivoca en 4 años y lo que hace la bolsa es volver donde estaba. Luego tienes a un McIlburry que te lo dice año y medio antes. O sea, hay gente que acierta. O Warren Buffett, que es el mejor inversor que, según los anales de la historia, mucha gente dice que es el mejor inversor que ha habido. Lleva 3 años liquidando posiciones en bolsa. Ahora ya ha pasado el relevo a su siguiente... Es la siguiente Buffett, ¿no? Sí, pero tienen 380.000 millones de dólares invertidos en renta fija de corto plazo porque no quieren invertir en bolsa. Que no, claro, da un poco de miedo, claro, ¿no? Si él no está cuando tú ves a un ahí. Tío con ese... O sea, se supone que es el número 1, ¿no? Es como si de repente te llega un Carlos Sainz y te dice, no, yo por ahí no voy a conducir. Claro. Y dices, joder, pues ¿cómo voy a meter yo con mi coche? Claro. Y la gente, sin embargo, es como, no pasa nada. Y yo digo, hombre, pues yo escucho a Warren Buffett y escucho a Ray Dalio y claro que me preocupa verles a ellos tan preocupados. Que a lo mejor llevan 3 años y no ha pasado nada. Y a lo mejor pasan otros 2 o 3. Pero yo que soy conservador te digo, si es que no necesito estar arriesgando en exceso, si para ganar un 10-12% hay otros productos como el que he contado de inmobiliario que tiene una base real de falta de oferta que a mí me da mucha más tranquilidad.
Claro. Pues no me voy a por el 20, me quedo muy a gusto en el 11, el 12, no tengo ningún problema. Total. Muy interesante lo que has contado de cómo viviste la gran crisis de 2008-2009, porque la verdad es que no me extraña que hayan salido como 5 o 6 películas, porque es como que se acababa el mundo, ¿eh?